Hola a todos, mi nombre es Álvaro Sanabria Quesada, soy su instructor virtual. El día de hoy les quiero traer un tema muy interesante relacionado con la metodología HACCP y la forma en la que nosotros podemos identificar los diferentes peligros químicos, físicos y biológicos que afectan a nuestros alimentos. En un segundo vemos el detalle de esta interesante metodología de trabajo. Bien, empecemos con la metodología HACCP. HACCP significa Hazard Analysis and Critical Control Points, por sus siglas en inglés, que traducido al español es Análisis de peligros y puntos críticos de control. La metodología nos ayuda a nosotros a poder identificar todo lo que sean peligros que estén asociados a nuestros alimentos o a la forma en la que nosotros los manufacturamos o producimos en nuestras organizaciones. Esta metodología es una de las herramientas más poderosas para la identificación y prevención de aquellos peligros físicos, químicos y biológicos que puedan generar una afectación a la inocuidad de los productos que se distribuyen en el mercado y que son consumidos por todos nosotros. La metodología HACCP consiste de 7 principios bien estructurados que incluyen un análisis de peligros, donde tenemos que identificar los peligros asociados a nuestro proceso productivo que sean significativos para la inocuidad de los alimentos. Tenemos que tener puntos críticos de control identificados, que son etapas donde se necesita un control para garantizar que el producto no sea contaminado o que se previene su contaminación que afecte la salud de las personas. Tenemos un tercer principio que nos obliga a identificar límites críticos, que son los límites máximos permitidos de estos peligros en nuestros procesos productivos. Después de tener un límite crítico viene un programa de monitoreo donde nosotros tenemos que darle seguimiento a que estos límites críticos definidos no se incumplan durante el proceso de manufactura. Después tenemos que tener un sistema de verificación para garantizar que a lo largo de todo el proceso productivo nuestros puntos críticos de control se mantienen siempre por debajo de los límites críticos o por encima de los límites críticos. Eso dependerá del tipo de proceso en el que estemos analizando. Y finalmente, un séptimo principio que habla sobre la necesidad de un sistema de documentación que nos permita a nosotros no solo orientar a las personas que trabajan con la metodología de cómo deben efectuarse los controles, sino también que nos permita registrar con evidencia el cumplimiento de estos controles dentro de nuestro sistema en su versión HACCP. Entonces, cuando nosotros identificamos cada uno de nuestros peligros, hacemos la evaluación de probabilidad versus severidad, podemos utilizar diferentes herramientas o metodologías de análisis. A mí me gusta utilizar una metodología donde tenemos una matriz de 4x4, donde tenemos en un eje la probabilidad y en otro eje la severidad, y nosotros podemos asociar si la probabilidad es alta, baja, media, o si la severidad de las consecuencias del peligro es alta, baja, media. Y ahí podemos hacer un análisis donde podemos ver exactamente cuál es esa probabilidad de ocurrencia del peligro y qué tanto es la afectación a la salud de las personas. Cuando uno hace ese análisis con esta metodología de trabajo, pues al final tiene una lista de peligros significativos. Entonces lo que haces es que vas depurando tu lista original de peligros, ¿verdad?, a transformarla a través de esta evaluación en una lista de los peligros que son significativos para la inocuidad y que deberían controlarse con puntos críticos de control, que es lo que nos pide la metodología HACCP. Y entonces esto lo vamos a ver enseguida de cómo es que se realiza esta evaluación. Ok, hasta aquí ya hemos identificado cuáles son los peligros significativos con nuestra lista después de haber pasado por un proceso de evaluación de probabilidad versus severidad. Con estos peligros identificados como significativos, ahora yo tengo que establecer cuáles de estas etapas del proceso donde se presentan estos peligros deberían ser consideradas como puntos críticos de control. Para eso yo uso una herramienta que se conoce como árbol de decisión. Este árbol de decisión que estamos viendo aquí es el que se encuentra en el Códex Alimentario. Es el árbol que se utiliza para poder identificar, pero ustedes pueden encontrar otros árboles de decisión en internet de forma gratuita. Sí es importante aclararles que el árbol de decisión del Códex no es el mismo árbol de decisión que se utiliza para la metodología, para el esquema de certificación FSC 22000. Ese árbol de decisión es diferente y es aplicado únicamente para el esquema FSC 22000.
Pero si estamos trabajando con una metodología básica como HACCP, el árbol de decisión que nos funciona es este que estamos viendo en la pantalla. Este es un árbol que en realidad lo que nos ayuda es, a través de una serie de preguntas que nos hacemos con respecto a un peligro, poder ir contestándolas e ir avanzando en los diferentes niveles de inspección que nos pide el árbol, hasta que finalmente podamos identificar si la etapa que estamos analizando en el proceso es una etapa considerada punto crítico de control. Cuando nosotros identificamos esa etapa como punto crítico de control, es donde nosotros tenemos que empezar a definir, bueno, cuáles van a ser los límites críticos permitidos de mi proceso para garantizar que este punto crítico de control siempre va a estar controlado y que no va a haber una afectación a la salud de las personas. Una vez que nosotros identificamos este límite crítico, nosotros deberíamos establecer un sistema de monitoreo que nos permita constantemente estar revisando que los límites críticos no se exceden o se mantienen dentro del control que ha sido diseñado. Una vez que el monitoreo se establece, hay que establecer actividades de verificación, como les mencionaba, para garantizar que ese control, el monitoreo se hace y que en caso de que surja algún tipo de situación, nosotros podemos establecer acciones correctivas que nos permitan volver a garantizar que el proceso está bajo control, que nos permite identificar cuál es el producto que se encuentra considerado como no inocuo o en riesgo de ser producto no inocuo, para tomar diferentes acciones con ese producto, ya sea reprocesarlo, reclasificarlo, desecharlo, ¿verdad? En el caso de la reclasificación hay que tener mucho cuidado. La reclasificación de un producto considerado no inocuo tiene que ir a una aplicación que esté fuera del consumo humano y fuera del consumo animal, en dado caso de que se pueda hacer la reclasificación. Bien, básicamente con esta metodología uno llega a identificar los puntos críticos de control que necesita para su proceso. Todo este análisis termina siendo plasmado en un documento que conocemos como Plan HACCP. El Plan HACCP es un documento resumen de todo el análisis que vimos en las etapas anteriores, en donde nosotros podemos plasmar con certeza cuáles son las etapas críticas para el proceso, cuál es el peligro identificado en esa etapa, cuál es el límite que se definió para esa etapa, cómo se hace el monitoreo de ese control que hemos implementado, quién se encarga de hacer la verificación y de tomar acciones en caso de que haya un fallo, y finalmente, dónde es que queda la evidencia de cumplimiento de este proceso. Ok, esto es en una forma muy resumida lo que es el esquema HACCP. Si les ha gustado este video, los invito a seguirnos en la página www.inbqsa.com, a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Si requieren más asesoría, si requieren capacitación de parte de nuestra empresa INBQ Asesoría, nos pueden contactar directamente al correo gerencia@inbqsa.com o al número de teléfono que aparece en pantalla, 8832-7688. Con todo gusto los podemos atender, les podemos dar capacitación y asesoría en estos temas tan interesantes para la calidad y la inocuidad de los alimentos. Es todo por el momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos y muchas gracias.